Voy a presentar el problema 16.4 del CIDER que dice lo siguiente. Recuperación de zinc de un mineral de sulfuro de zinc. El zinc debe recuperarse de un mineral que contiene sulfuro de zinc. El mineral se tuesta primero con oxígeno para producir óxido de zinc, que se lixivia con ácido sulfúrico acuoso para producir sulfato de zinc soluble en agua y un residuo insoluble sin valor llamado ganga. El lodo decantado de 20.000 kilogramos por hora contiene 5% en peso de agua, 10% en peso de sulfato de zinc y el resto como ganga. Este lodo debe lavarse con agua en un sistema de lavado continuo a contracorriente para producir un extracto, llamado solución fuerte, de 10% en peso de sulfato de zinc en agua, con una recuperación de 98% de esta sal. Suponga que el flujo inferior de cada etapa de lavado contiene en peso 2 partes de agua, base libre de sulfato, por parte de ganga, y nos pide determinar las etapas requeridas. Para resumir el problema, tenemos que ese zinc es tostado, se produce óxido de zinc, es lixiviado después con ácido sulfúrico y nos produce un lodo. Este lodo contiene sulfato de zinc y pues hay unas consideraciones que nos menciona que este porcentaje en peso de cada componente es el que se encuentra en este lodo. También tenemos que nos menciona algo importante, que de este sulfato de zinc queremos recuperar el 98%, que también el 10% en peso de ese sulfato está presente en agua y pues nuestra N está en función de kilogramos de agua por kilogramo de sólido inerte. Entonces, primero, para partir de la resolución de este problema, para la resolución de este problema, ya tenemos que identificar las corrientes que nos están dando. Nosotros sabemos que en el flujo inferior es por donde va a ir el sólido que contiene lo que nos interesa, que en este caso es el sulfato de zinc. Y por la parte del flujo superior tenemos que va el solvente, en este caso es agua pura. Entonces, considerando esto, tenemos que en la entrada tenemos 20.000 kilogramos. De esos 20.000, el 5% corresponde al agua. Entonces, tenemos que se multiplica esa entrada por 0.05 y obtenemos 1.000 kilogramos de agua. Hacemos lo mismo para el sulfato de zinc. Tenemos que corresponde a 2.000 kilogramos. Simplemente multiplicamos la corriente total por el punto 1 y ya obtenemos esos 2.000 kilogramos. Y pues de sólido inerte, simplemente por balance de masa, obtenemos que de esa corriente total menos la del agua y la del sulfato, obtenemos que son 17.000 kilogramos. Como en este caso lo que nos interesa es el sulfato de zinc, pues vamos a tener que estar evaluando su composición. En este caso simplemente se divide esos kilogramos de sulfato presentes en toda la solución, la corriente, y obtenemos que son 0.1. Aquí es importante tomar en cuenta estos datos que nos dan aquí. Primero, menciona que queremos recuperar el 98% de ese zinc. Entonces, sabemos que el extracto es lo que se obtiene al final. Y pues obtenemos que simplemente hay que multiplicar por 0.98 la corriente total que entra de ese sulfato y obtenemos que queremos tener 1.960 kilogramos de ese soluto. Y pues también menciona que representa el 10% en peso de esa solución en agua. Entonces, perdón, representa el 10% de esa agua que está presente en el sistema. Bueno, no en el sistema, en esa corriente. Y tenemos que, pues simplemente por regla de 3, obtenemos la corriente total, que es de 19.600. De igual forma, por balance de masa, obtenemos los kilogramos de agua, que es esa corriente total menos lo que vaya del soluto, y pues obtenemos que son 17.640. Teniendo esto, también es importante considerar que en esta parte del solvente, consideramos que no existe a la entrada de este solvente ninguna cantidad de soluto porque entra como agua pura. Y pues considerando también los balances que aún nos hacen falta, pues podemos hacer uso de este valor de N. Tenemos que por cada 2 kilogramos de agua corresponde a 1 kilogramo de sólido inerte.
Entonces, como nosotros ya conocemos lo que corresponde a los sólidos inertes, pues la N va a ser constante a lo largo de todo este flujo inferior que pues va a estar circulando para poder obtener por la parte de arriba el soluto. Entonces, simplemente hacemos un balance de masa con el agua, considerando esa N constante, que tenemos que dice que por cada 2 kilogramos de sólido inerte corresponde a los kilogramos de agua. Entonces, simplemente se multiplica ese sólido inerte por 2, que hay que recordar que siempre permanece constante a lo largo del proceso de lixiviación, porque pues no reacciona o más bien no se disuelve o no tiene cierta solubilidad con el solvente. Y pues obtenemos que esos kilogramos de agua son 34.000 kilogramos. Y pues como hicimos acá arriba la consideración de que queremos obtener el 98%, pues igual por balance de masa, sabemos que si entran 2.000 y vamos a obtener de ahí 1.960, pues simplemente hacemos una resta de esos 2.000 menos los 1.960 para obtener los kilogramos que van a salir en la última etapa, que tenemos que son 40. Y pues así ya podemos conocer nuestra corriente de solución, que tenemos que prácticamente es los kilogramos de agua más los kilogramos del soluto, que es el sulfato de zinc, y pues obtenemos que son 34.040 kilogramos. También se sabe que esta corriente es constante durante el proceso, pero no hay que olvidar que siempre lo que es la etapa inicial del flujo inferior y la etapa final del flujo superior son los que cambian debido a que pues estas propiedades son las que vamos evaluando, estas características del sistema son las que vamos evaluando a lo largo del problema. Entonces, ya también corresponde hacer un balance de masa general respecto al agua para nosotros obtener el valor de agua que necesitamos como disolvente que entre pura. Entonces simplemente se hace el balance de sumar las corrientes que entran menos las que salen. Entonces en este caso vamos a sumar la corriente de B1, que son los 17.640, más la otra que sale, que es de la última etapa, que son 34.000, menos la que entra en este lado de agua, que es al inicio, que corresponde a 1.000 kilogramos. Entonces así obtenemos que requerimos 50.640 kilogramos de agua pura para poder llevar a cabo el proceso. Dicho esto, nos están pidiendo que nosotros obtengamos el número de etapas. Entonces, para evaluar este proceso, primero tenemos que saber cuánto va a salir de ese soluto en fracción para así poder hacer los balances necesarios para ir obteniendo el número de etapas. Entonces, sabemos que en total van a salir 0.012 fracción de esa sal que es de nuestro interés. Entonces, vamos a comenzar a hacer balances de masa para ir obteniendo las corrientes que son de interés. En este caso, pues ya conocemos que L1 son esos 34.040 que obtuvimos en esta corriente. Y pues también ya conocemos lo que es lo que entra, tanto de la corriente B1 como o sea, la corriente general y también la del sulfato de zinc. Y pues ya, en este caso solo ya tenemos los datos dados y pues obtenemos que el valor de X1 pues también ya estaba en función de lo que habíamos obtenido acá en nuestro balance general, que se encuentra aquí. Ah, bueno, sí. Es importante mencionar esa parte. Hay que recordar que en las etapas suelen estar en equilibrio las que están encontradas, es decir, Y1 va a ser igual a X1 y pues igual, de igual forma, aquí tenemos que Y2 va a ser igual a X2 y Yn va a ser igual a Xn.
Entonces, esto nos va a permitir a nosotros realizar los balances necesarios para obtener el número de etapas. Entonces, en este caso, sabemos que Y1 en la etapa final, bueno, en la etapa inicial, tenemos que corresponde a 0.1. De igual forma, como está en equilibrio con lo que sale de la etapa 1, pues tenemos que también es 0.1. Hacemos el balance de masa. Bueno, más bien, obtenemos los kilogramos que son del sulfato de zinc y pues también los que son de agua. Hacemos exactamente lo mismo en esta corriente y pues ya obtenemos todos los datos necesarios en esta parte de lo que es nuestra etapa 1. Entonces, para pasar a nuestra etapa número 2, para poder obtener el valor de Y2, hay que considerar un balance de masa respecto al sulfato de zinc. En este caso, pues simplemente tenemos que es lo que entra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos aquí. Tenemos que hacer un balance de masa para obtener lo que es Y2. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar lo que sale menos lo que entra. Entonces, en este caso tenemos que es 1960 más los 3.404 kilogramos que obtuvimos en etapa 1, que son las que se encuentran en esta parte de aquí, en este balance que obtuvimos, y le vamos a restar los 2.000 kilogramos que están entrando. Simplemente es un balance de masa. Es sumar lo que sale, que sería Y1, bueno, de la corriente B1 más lo de la corriente L1 menos lo de la corriente LA. Y así obtenemos los kilogramos de sulfuro de zinc, de sulfato de zinc que nos interesa. Entonces, así obtenemos por balance de masa que se obtienen 3.364 kilogramos en esa etapa. Entonces, para obtener nosotros el Y2, pues ya se sabe que solo es dividir esa corriente, esa masa de sulfato de zinc entre la corriente total y pues ya obtenemos que es de 0.066 y de igual forma se sabe que Y2 y X2 son iguales, entonces aquí igualamos las composiciones y hacemos exactamente lo mismo. Obtenemos el dato de kilogramos de sulfato de zinc y kilogramos de agua también por balance de materia. Entonces hacemos esto hasta que nuestra composición en X sea igual o cercana a la que nosotros queremos obtener al final, que es de 0.012. Entonces simplemente es estar haciendo balances de masa en los que hacemos lo mismo. Sumamos lo de L2 más B2 y le restamos lo de L1. Y pues ya por balance de masa obtenemos que esto corresponde al sulfato de zinc. También volvemos a obtener la composición de la sal en esta corriente. Obtenemos que es 0.44. Igual, el 0.44 se iguala porque están en equilibrio. Y pues así obtenemos también los balances de masa que respectan al sulfato de zinc y al agua en la etapa número 3. Y así vamos haciendo las operaciones necesarias. Aquí pues se vuelve a repetir lo mismo, se suman las de las corrientes L3 y se le resta la de una anterior y pues obtenemos el balance de sulfato de zinc y obtenemos de nuevo la composición dividiendo lo que obtuvimos de esos kilogramos entre la corriente total y pues también igualamos aquí y volvemos a obtener los kilogramos de sulfato de zinc y de agua. Y pues como ya lo había mencionado, esto se va a detener hasta que nuestra composición en la etapa, que sería la última, sea igual o menor a la que a nosotros nos interesa. En este caso, al hacer 10 etapas, pues estamos relativamente cerca o tal vez un poco alejados de lo que sería nuestra composición final de interés. Entonces, si nos damos cuenta, ya al resolver el problema podemos decir que las etapas necesarias
poder obtener nosotros el 98% de ese sulfato que ingresa al final de nuestro lixiviado, tendríamos que llevar a cabo 10 etapas. Y pues si quisiéramos ser un poco más precisos, pues aquí como una especie de simulador, tendría que ligar todas las corrientes a una celda o a cierta celda para poder obtener en sí cuáles son las etapas exactas que se necesitan. Pero en este caso, al realizar los cálculos así de manera manual, pues se obtiene que se requieren 10 etapas para poder obtener ese sulfato de zinc que a nosotros nos interesa. Y pues ya sería todo.